buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria. Me encuentro nuevamente aquí con su historiador favorito, con Guillermo González. ¿Cómo estamos, Guillermo? ¿Cómo ha estado esta Muy bien, semana? Pablo, muy bien, acá con un caluroso Oxford, o sea, ya el verano llegó acá al norte y bueno, y ha llegado con mucha fuerza, ¿no? Es muy raro ver a los ingleses eh, queriendo ir a la playa, así, ¿no? Acá nunca el calor es tanto, pero sí, hemos tenido harto calor y versus allá que creo que el frío ha sido importante en estas semanas, así que, Sí, bastante. Bueno, ha estado con lluvia, frío, lluvia, frío, lluvia, frío acá al sur, así que bueno, estamos todo lo contrario. claro, Y hoy día está un poquito más fresco, así que estamos por lo así menos es, polera. así veo. Guillermo, antes de partir con esta semana quería hablar un poco de lo que el día viernes estuviste con un nuevo programa Ah, mira, piloto, sí, hablando. qué A bien, ¿no? contar un Un poquito a programa la gente de piloto eso antes de partir. y que lanzamos, ¿no? O sea, con un programa, un primer capítulo, ¿no? Y que sin duda van a venir más, ¿no? Fue muy exitoso, gracias a Dios. Y bueno, somos tres amigos en realidad. Estos dos amigos se han dedicado a la historia antigua, ¿no? Que es una materia muy particular, son arqueólogos, ¿no? Son personas expertos en historia de Roma. Otro, Víctor, ha sido excavador arqueólogo en Masada, en la fortaleza de Herodes, en Israel. Eh, es una historia bien fantástica la que tienen cada uno. Yo soy el menos interesante, podríamos decir. Yo soy más de papeles, ¿no? Más que de terreno, pero dijimos, queremos hablar, ¿no? de esto y lanzamos Symposium, ¿no? Que en realidad, bueno, es beber juntos, ¿no? Así que era lo que hacíamos y ahora lo queríamos hacer por un público más grande y estamos, ¿no? Lanzando esta plataforma en YouTube Live. En la descripción les voy a dejar el link de Symposium para que vayan viendo y siguiéndonos, porque vamos a ir compartiendo materiales. A uno de nosotros es coleccionista, queremos mostrarles también la colección de objetos arqueológicos antiguos, hablar de todo un poco en realidad. Es una conversación, no es nada muy formal, así que es para pasarlo bien un rato y así que no, te agradezco mucho y bueno, como les digo, ¿no? Invitadísimos a ser parte de Symposium. Bueno, de hecho, bueno, la gente que lo estuvo viendo contaron con una visita ilustre. Ah, bueno, no, Fernando Villegas, porque realmente también es un personaje el que ha hecho una gran difusión cultural, ¿no? Los días sábados, en Pavos otros culturales. momentos también, recomienda lecturas muy buenas y ahí nos sentíamos muy emparentados, ¿no? Con lo que él leía, con lo que él interesaba, así que nada, invitamos a él y a su gente porque realmente hay una cierta similitud de estilo. No les voy a decir, por favor, los que ven al Villegas, que nos vean nosotros porque van a encontrar algo parecido. No somos tan agudos, pero somos jóvenes. Pero creo que tratamos de dar a veces con esos juicios, a veces comentamos, ¿no? Lo que él comenta en términos culturales, así que invitadísimos nomás. Excelente. Bueno, en la descripción va a estar el link, Guillermo. Y bueno, Así partamos es. con lo que nos tiene esta semana. Tenemos una semana bastante variada. Tenemos ciencia, Exacto, ¿no? Muy inventores, ecléctica. escritores. Así que bueno, partamos el día lunes recordando aquí en Chile que un 20 de junio, pero de 1779, luego de 12 años de construcción, el corregidor de Santiago Luis Manuel Sañartu da por terminados los trabajos del puente Calicanto. O sea, uno diría, mira, somos personas que celebramos un puente y claramente no es el Tower Bridge, así de Londres, no es el puente de Alejandro, no Alexander en París, eh, pero para lo que era Santiago, ¿no? Y lo que fue nuestra historia colonial, eh, desarrollándose, ¿no? Desde el siglo XVII en adelante, ¿no? El asentamiento ya podríamos decir definitivo del Valle del Mapocho, la vida era muy difícil, la población era escasa, ¿no? La población con afanes, podríamos decir, civilizatorios en ese espacio también era escasa. El control del lugar era muy difícil, ¿no? La cañada, la actual Alameda, era un brazo del Mapocho que se inundaba con grandes lluvias, era un verdadero vado, ¿no? De difícil tránsito, por lo tanto, para entrar desde el sur a, a Santiago, y el barrio La Chimba, que había sido todo el mundo, podríamos decir, periférico, que se había formado al norte del Mapocho, quedaba aislado, ¿no? Quedaba fuera de policía, podríamos decir, fuera de orden, ¿no? Como se hablaba en la época, y se construye este puente que pasa a ser una de las grandes obras ingenieriles, ¿no? De nuestra época, junto también con los tajamares del Mapocho, es decir, un río que se desborda, un río que sabemos que es muy violento, eh, y que no estaba ni canalizado ni controlado. Su canalización además va a durar mucho tiempo, hasta el siglo XIX. Por lo tanto,
todos estos hechos de progreso, además en un país que terremotea, y terremotea harto en la colonia, ¿no? Y que todo se cae. Por lo tanto, el Calicanto venía a significar también una cierta presencia, ¿no? Del orden de Santiago, ya un asentamiento más claro en el Valle del Mapocho versus Concepción y la frontera, ¿no? El mundo de la frontera había sido en el siglo XVII el lugar de asentamiento mayor, por lo menos de europeos, ¿no? Porque era la guerra, ¿no? La guerra de frontera lo que importaba en ese momento al imperio. Ahora, ¿no? Es el Mapocho, y sobre todo la figura del corregidor Sañartu, ¿no? Que es una figura emblemática en la historia de Chile, hoy día no tan conocida, pero que fue muy famosa. En el siglo XX circulaba un libro de Say Sañartu que se llamaba La sombra del corregidor, ¿no? Un libro que era muy, muy irrelevante, podríamos decir, en la cultura popular chilena, porque era este hombre que había sido un reformador de Santiago. El corregidor era una figura que todavía existe, la posada del corregidor en Santiago, ¿no? De la parte más norte, ¿no? Del triángulo fundacional. Era una figura como un alcalde, pero como jefe de policía, podríamos decir, de Santiago, y que quiso imponer una especie como de orden moderno, ¿no? A lo que era una cultura muy, muy mezclada, ¿no? Muy, muy disoluta. La chimba era una serie de ramadas donde se cantaba, se veía aguardiente, había prostitución, y por lo tanto ese control también va a dejar la imagen de Sañartu como este verdadero tirano, ¿no? Que impuso un orden, ¿no? A este Santiago que era todo el día, ¿no? Esta vida derramada, ¿no? Que quiso ordenar, ¿no? El uso de la basura, ¿no? Hay que pensar todos esos problemas reales, ¿no? Pero habla de un proceso muy lento, muy conflictivo, podríamos decir, de la vida material en Chile, ¿no? La historia de un pueblo que es históricamente pobre, ¿no? Que es históricamente precario, podríamos decir, y que está al fin del mundo, ¿no? Y que siempre tiene un poco ese destino. Yo creo que la historia de Calicanto, que sigue siendo un lugar emblemático, ¿no? En la distribución de la ciudad, y la imagen de Sañartu también son parte de esa historia que hay que recordar de alguna manera. Y el nombre, Guillermo, es cierto que, por ejemplo, hay un hay un metro que coincide Sí, a esa altura, que lleva el nombre Calicanto porque en el año 80, cuando empezaron las construcciones, se encontraron restos del puente. sí, de hecho hay excavaciones arqueológicas, lo mismo con los tajamares, es decir, con los bordos del río. Hoy día hay más cuidado, los tajamares fueron levantados ahí mismo, ¿no? Donde está la estación Mapocho actualmente, ¿no? El paso natural a lo que se llamaba la Chimba, ¿no? La actual Recoleta. Eh, eh, un lugar históricamente, podríamos decir, difícil con el resto de las comunas, ¿no? Antes por otras razones, hoy día quizás es un escenario político, ¿no? Que pone esa dificultad, pero, pero sí, ¿no? Es sitio de excavación todavía, ¿no? Hoy día con mucho más respeto, podríamos decir, la misma estación además recrea lo que era el Santiago de Sañartu, ¿no? Lo que fue la modernización de Santiago. Y como todo proceso de modernización un poco en Chile se hizo a palo y zanahoria, podríamos decir, ¿no? Costó, ¿no? Costó y costaba mucho, ¿no? Porque había que entrar a picar, diríamos así, en la cultura, ¿no? De la vida social, ¿no? Chile también es un país que tiene algo de eso, ¿no? Un cierto peso en los usos y en las costumbres, como que cuesta imponer algo nuevo. El cambio, exactamente, Sí. Guillermo. Guillermo, continuamos en el 20 de junio, pero ahora de 1920, y recordamos el fallecimiento a la edad de 55 años de Dmitri Ivanovsky, botanista ruso quien descubre los organismos que serían más adelante conocidos como los virus. Fundamental, ¿no? Ya habíamos hablado de lo que había sido el proceso de la bacteriología, ¿no? El trabajo en lentes, ¿no? Tan sofisticado que parte en el siglo XVII con mucha fuerza para descubrir estos pequeños microorganismos. Y lo interesante es que en la Rusia zarista, una Rusia que se va a caracterizar también por un desarrollo industrial acelerado a finales del zarismo, y luego la Unión Soviética va a tomar ese discurso con mucha fuerza, sus primeros años, podríamos decir. También es la época como de las grandes teorías científicas también en otras áreas, ¿no? En la química, por ejemplo, también es muy potente el rol del mundo ruso. Y el caso, ¿no? Del descubrimiento de los virus se hace en torno, ¿no? Al manejo de bacterias, sobre todo en la agricultura. Hablamos muy bien que era botanista, ¿no? Y trabajaba en Crimea. Eh, el caso de Ivanovsky sucede, ¿no? Que trata de descubrir una bacteria, ¿no? Que afecta a los cultivos, ¿no? En esta región más calurosa de Crimea, y se va dando cuenta que incluso llamado algo que se llamaba como una especie de red de porcelana, ¿no? Lo que era una especie como de barrera antibacteriológica, igual la enfermedad se transmitía, ¿no? Y descubre estos organismos que tienen, ¿no? Actividad celular,
pero que no son definibles como bacterias y son mucho más pequeños, ¿no? Luego esto va a iniciar un desarrollo tremendo sobre la virología, además es una cosa fascinante, ¿no? Son organismos con actividad celular, con detención, ¿no? De actividades biológicas, son verdaderos como bots, hace una cosa que parece como de otro mundo, ¿no? Pero esto nace, ¿no? Muy tempranamente, en los años 20, bueno, con la muerte, ¿no? Pero nace podríamos decir, en la Crimea tardosarista, ¿no? Es una cosa bien, bien fascinante. Exactamente, Guillermo. Pasando al 21 de junio, pero de 1834, el inventor americano Cyrus McCormick patenta la máquina cosechadora. Este invento que, bueno, revolucionaría Parece algo, industria, la agroindustria. o sea, imagínate un mundo, ¿no? Hasta hasta iniciado el siglo XIX, en donde el mundo se ha modernizado, ¿no? Haya pasado las grandes revoluciones políticas, sociales, ¿no? Culturales incluso. Pero en este Estados Unidos que avanza, ¿no? Hacia la región de los Grandes Lagos, que era una región muy perdida en ese momento, ¿no? Que se le había quitado a Francia en un momento, las 13 colonias van avanzando, aparece la ciudad de Chicago, ¿no? En torno a ese mundo, ¿no? La gran llanura de Ohio es un mundo muy rural, que se van incorporando a las 13 colonias y va creciendo este Estados Unidos, pero también nos habla de una cultura que va promoviendo algo que es fascinante, ¿no? Cuando hay libre comercio, cuando hay un afán industrioso, ¿no? Cuando hay un afán por ir a este lugar de frontera, colonizar, poblar, mejorar, ¿no? Nace también el mundo de las patentes, ¿no? El siglo XIX en Estados Unidos es el mundo de inscribir patentes, ¿no? Eso, de inventar cosas, de mejorar la producción. Y lo que es capaz, ¿no? De crear McCormick es la máquina cosechadora. Es un hecho radical, ¿no? Porque el manejo de los cultivos, sobre todo extensivos, ¿no? Y cerealero, de lo que Estados Unidos va a ser pionero hasta hoy, ¿no? Hoy día, en términos de cereales y grano, Estados Unidos es pero pionero, en la alimentación, por lo tanto, global, ¿no? Es la máquina cosechadora, es decir, podríamos decir, un anexo al arado, ¿no? Y podríamos decir, sigue la misma tecnología que hasta el día de hoy las cosechadoras modernas, ¿no? Que son muy sofisticadas, obviamente, siguen, ¿no? Esta idea también de mejorar las condiciones de trabajo. Imagínate lo que implicaba un cultivo extensivo en la población. Implicaba, partiendo, ¿no? Por el hecho de que el grueso de la población, es decir, todo el núcleo familiar, estaba dedicado a las labores del campo. Así que no, podríamos decir, ¿cómo decirte? ¿No? Una revolución en realidad hasta en la forma de vida, ¿no? Cotidiana de las personas en Occidente. Exactamente. Bueno, un principio que hasta el día de hoy se mantiene, ¿sí? Lo que ha cambiado simplemente es bueno, se ha motorizado la máquina, pero el principio se mantiene la idea igual. Principio trillador, por ejemplo, ¿no? Que uno podría pensar que es tan rudimentario, ¿no? A caballo, pero el principio es el mismo, ¿no? El- Exactamente, Guillermo. Guillermo, pasando el día 22 de junio, pero de 1941, recordamos el inicio de la Operación Barbarroja por parte de la Alemania nacionalsocialista que invade la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. es un hecho fundamental, ¿no? Estamos hablando del 41, el mundo está sumido, ¿no? En el avance nazi, ¿no? Un avance que sorprende al mundo occidental, sobre todo, ¿no? Con una fuerza increíble. El mundo ruso, además, estaba aislado, ¿no? Como gran parte de la revolución, ¿no? Y el estalinismo también se va a aislar en una era importante por pactar, ¿no? Con el mundo nazi. Magdalena Mervilá de la Red Cultural siempre me ha dicho, bueno, son bichos muy parecidos también, ¿no? Entonces hay comportamientos comunes. Eh, pero también podríamos decir que es la operación militar, ¿no? El despliegue de infantería, de artillería, ¿no? De maquinaria, podríamos decir, de tanques, ¿no? De vehículos motorizados más grandes de la historia hasta el día de hoy. No hay un movimiento de ejército de esa magnitud. Estamos hablando de que desde Europa Central, un, un Estado con dos frentes en un proceso de industrialización bélica tremendo, ¿no? Moviliza 1.200.000 hombres prácticamente de manera sistemática, en tres líneas claras, ¿no? Norte, centro, sur, podríamos decir, hacia la Rusia blanca, con una intención rápida de atenazar, ¿no? El interior de poder de Rusia, ¿no? La línea San Petersburgo hasta el Volga, podríamos decir, ¿no? Cruzar Rusia. Son una extensión de kilómetros increíble, ¿no? Es una operación material que, bueno, para muchos es el inicio del fin del Tercer Reich,
¿no? Para muchos también ha sido, y es muy claro, ¿no? Se encuentran historiadores como Anthony Beevor, por ejemplo, que es muy leído en esta materia, que ha difundido este mundo. Es también el momento en que podríamos decir la brutalidad de la guerra llega al este de Europa con una actitud nunca antes imaginada. Recordemos que quizás lo peor, ¿no? Del nazismo y de la guerra se va a vivir en el frente oriental, por ambos bandos además, ¿no? Es una cosa que incluso en el repliegue del nazismo después va a ser el mundo ruso que va a hacer también crímenes contra la humanidad de manera escandalosa. Es un lugar que va a ser asolado, ¿no? Los países que están ahí entre medio son verdaderamente de un destino terrible, ¿no? Recordamos en eso Ucrania, ¿no? En esto, el trabajo forzado, la esclavización, los campos de trabajo, las masacres, ¿no? Las violaciones masivas. Estoy hablando de cosas espantosas que sucedieron cotidianamente entre el año 41 y el 45. Y si es que no, hasta la retirada o la desmilitarización finalmente de esa zona. Yo les quería recordar, y justo saqué un libro que se acaba de publicar por Cambridge University Press, y se los recomiendo a quien le interesa el tema de la Segunda Guerra Mundial. Es Cambridge Military Histories, ¿no? Que se llama The Fatal, Hitler Fatal Miscalculation, ¿no? Como el error, podríamos decir, de cálculo, ¿no? Fatal de Hitler, ¿no? Por el historiador Klaus Schmieder, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar en Amazon o en la página de, ¿cómo se llama? De Cambridge University Press. Se puede comprar en digital. Es un libro en realidad de un historiador que es muy importante, ¿no? Estamos hablando del historiador de guerra, quizás, ¿no? Que hoy día está a cargo de la Academia Militar aquí en el Reino Unido, Sandhurst, ¿no? Wow. Keegan, que es el famoso historiador militar, era el predecesor, podríamos decir, en, en historia militar, ¿no? Y también aquí en el Reino Unido hay un gran desarrollo, ¿no? De la historia militar. Y este libro actual presenta, ¿no? O quiere destruir la tesis, podríamos decir, tan manoseada de que el Tercer Reich tenía un afán suicida, ¿no? Que quiso, Hitler era una figura y realmente su gobierno que quiso someter a un pueblo entero, ¿no? A la destrucción total y final, ¿no? Si bien el estado mental del dictador lo podemos entrar a discutir con claridad, ¿no? Y lo que hay de terrible, ¿no? Y verdaderamente demoníaco en su régimen, pero también hay una cosa geopolítica real, ¿no? ¿Dónde está el cálculo de que invadir la Unión Soviética rápido, ¿no? Y sobre todo lo que es el gran error de Hitler, ¿no? Creer que el movimiento norteamericano va a ser lento, como fue en la Primera Guerra Mundial, que requirió casi un año de preparación para recién estar en el frente francés. Ese error de cálculo importante puede ser quizás lo que va a someter a Alemania, ¿no? A este fin trágico, ¿no? A este Berlín invadido, a esta guerra que se va a remontar hasta las calles, casas y prácticamente cada departamento, ¿no? En Berlín. Es una verdadera tragedia que va a marcar hasta el día de hoy, de alguna manera, el orden que tenemos del mundo y creo que es un libro que da mucha luz en esa materia, muy, muy recomendado. Perfecto. Bueno, igual va a quedar escrito ahí en la descripción del Claro. capítulo, como siempre, para que quien esté interesado lo pueda comprar. En Amazon dijiste que estaba disponible. Amazon, ¿no? Usted, hay cualquier libro de Cambridge, ¿no? Va a estar disponible, yo creo. Y en la misma página, ¿no? Si ustedes buscan Military Stories, ¿no? Como el género, ¿no? Que a quien le gusta la historia militar, Cambridge tiene su propio género, ¿no? Sobre esos libros. El Hitler Fatal Miscalculation, ¿no? Es un libro que usted puede encontrar en la misma página, quizás comprarlo, quizás lo derive a Amazon y también se puede comprar, ¿no? Por estos formatos Kindle o la versión digital que usted prefiera, ¿no? Es un libro que yo, insisto, ¿no? Es pionero y ayuda, a mí me interesó mucho desde el punto de vista como historiador también, ¿no? Esta idea de que hay que buscar razones, ¿no? Los historiadores militares son muy buenos para eso, ¿no? La simple locura o la simple ideología no basta, ¿no? Muchas veces también hay razones de momento, ¿no? Que pareciera ser que determinan las acciones de los hombres, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Interesante. Guillermo, pasemos al día jueves 23 de junio, pero de 1866. Nace en Pichilemu José María Caro Rodríguez, quien llegaría a ser el primer cardenal chileno en el año 1946. Un hombre, ¿no? Fascinante, ¿no? En la cercanía de Pichilemu es un hombre costino, ¿no? Nace en la costa, en el secano costero, todavía está su casa ahí me acuerdo que era también una especie de bajo, ¿no? Era un lugar bien extraño, uno se imaginaba bien desolado, pleno siglo XIX. Un hombre que hizo carrera eclesiástica en un momento en que la iglesia está muy combativa, ¿no? Con el orden republicano, pero que logra también hacerse de un lugar en el orden republicano. Eso es un gran mérito de nuestra historia eclesiástica, lo hemos conversado antes. Y bueno, y va a ser nuestro primer cardenal, el hombre que también va a participar del concilio que elige a Juan XXIII,
Es un hombre también, podríamos decir, de los últimos también, si bien es nuestro primer cardenal, de los últimos grandes príncipes de la Iglesia, ¿no? De una Roma que también va perdiendo ciertamente su boato. El siglo también va a ir cambiando el estilo, ¿no? De la Iglesia Católica en gran medida. Fue una figura realmente valorada, ¿no? En el plano público, se convirtió en una especie como de figura aceptada por todos. Eso ayuda mucho en la vida democrática moderna. En la vida pública moderna necesita de esas figuras que sean conciliadoras, ¿no? Que sean como autoridades morales, ¿no? Parece algo viejo, pero es muy necesario, ¿no? Alguien que esté incluso sobre los partidismos y que incluso representa que una corporación muy clara, como era la Iglesia Católica, muy poderosa en el contexto chileno, es una figura de gran celo religioso. Eso también le va a ganar esa imagen, ¿no? De una especie de hombre austero, ¿no? Muy, muy devoto, y un hombre que también va a modernizar gran parte, ¿no? De la actividad social y pública de la Iglesia, cosas como Radio María o la actividad pastoral pública de la Iglesia Católica van a pasar a ser conocidas por él. Es una figura, podríamos decir, antes de lo que va a significar ya un movimiento mucho más agitado de la Iglesia Católica chilena y latinoamericana en general. Él es anterior a eso, y por lo tanto también está en la memoria, ¿no? De los chilenos con mucha veneración, mucho respeto. Es una figura realmente conciliadora y realmente positiva, podríamos decir, en el plano espiritual del país, ¿no? Sin duda un gran representante, ¿no? De la Iglesia. Interesante. Guillermo, volvemos al área de la ciencia. Igual un 23 de junio, pero de 1995, fallece Jonas Salk, biólogo americano, creador de la vacuna contra la poliomielitis. Bien entrado en el siglo XX esta cura, Mira, ¿no? muy, muy entrado. Estamos hablando eh, la polio, ¿no? La poliomielitis es una enfermedad que afectaba prácticamente a una cantidad de población increíble. Yo te contaba antes de empezar, cuando hablamos de esto, lo tarde que había sido, yo te contaba que yo tuve un abuelo, mi abuelo materno estuvo prácticamente postrado, ¿no? Y en Chile era algo muy común, ¿no? Estuvo prácticamente 10 años, ¿no? Esta persona, mi abuelo, tratándose, ¿no? Las posibles consecuencias radicales de la polio, lo que le trajo una cojera histórica. Pero él era uno más, podríamos decir, entre los chilenos que sufrían esto, niños que no eran vacunados con esto, que no había forma, ¿no? Que requería tratamientos muy dolorosos, eh, que era muy terrible, además, por ejemplo, para la gente del campo. En esto, por ejemplo, el Hospital Calvo Maquena, que siempre ha tenido una gran labor con los niños de este país, fue pionero, ¿no? En el tratamiento de las consecuencias de la polio, y realmente es un logro se obtiene en Estados Unidos por este gran, lo que va a ser quizá uno de los grandes logros culturales, podríamos decir, de los grandes beneficios culturales de la guerra, suena mal decirlo así, pero lo vemos a largo plazo, de los Estados Unidos, que es la migración, ¿no? Judía, el mundo eslavo también, que va a tener que escapar, ¿no? De toda esa tragedia, y que va a cambiar la inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? La gran innovación, la gran intelectualidad llega a los Estados Unidos, ¿no? Y ese es el caso de Jonas Salk, que va a ser pionero en la Universidad de Nueva York y descubre esta vacuna, y realmente para la imagen, ¿no? Podríamos decir, de un país, estoy pensando en Chile, ¿no? Porque era un país que particularmente tenía una historia trágica con sus niños. La infancia en Chile era una tragedia constante en el campo, sobre todo, pero también en el mundo urbano. Éramos uno de los países con unas tasas de mortalidad espantosas, pero también la enfermedad, el tratamiento eran cosas también muy, muy ajenas a la vida del chileno. La vacuna contra la polio realmente, ¿no? La poliomielitis en este caso, ¿no? Y su degeneración muscular que trae como consecuencia, era para la gente, ¿no? Del mundo un avance radical, ¿no? Estábamos hablando de que millones, ¿no? De niños podían en el fondo estar salvaguardados de sufrir este daño que los imposibilitaba de por vida, ¿no? Era una cosa bien, bien dramática, con el que convivíamos cotidianamente. Un poco también sirve para tomar perspectiva, ¿no? Estamos hablando de la generación de nuestros abuelos. No estoy hablando de algo muy alejado, estamos hablando del siglo XX chileno, en donde, como les digo, ser niño ya era parte quizás de una tragedia general. Para que cuando hablamos del Chile, de ese Chile tenemos que hablar de desnutrición, de enfermedad, de mortandad, y por lo tanto también ayuda, ¿no? A ver la importancia de estos avances, la importancia de la modernización en el país y la importancia también de tener perspectiva, ¿no? Que es una cosa que pareciera ser que hoy día no tenemos, Y se pero pierde, claro. Se ha perdido claro. un poco, Guillermo. Guillermo, entrando en el fin de semana, el día viernes, vamos a recordar que un 24 de junio, pero de 1935, fallece a la edad de 44 años
el maestro del tango, este cantante argentino, O Carlos sea, Gardel, tan querido hasta el día de hoy en la cultura argentina, O cultura sea, universal, de hecho, podría decir. sí, ¿no? Es un grande, ¿no? Uno puede ver hasta, es parte hasta de películas importantes, ¿no? De producción internacional, su música, me refiero. Es una figura interesantísima, muere joven, así siguiendo como el destino de los músicos. Era verdaderamente el músico de su época. Es el hombre, ¿no? Que cautiva, ¿no? Con este estilo, ¿no? Este sombrero también que moderniza, ¿no? El bombín y lo anterior, de alguna manera, pasa a ser como un referente de los jóvenes, el engominado. Es toda una cultura popular que se da. Habla de la Argentina moderna que una vez hemos hablado, ¿no? Esta Argentina que era pionera en el mundo, ¿no? Culturalmente, económicamente, y por lo tanto también podía exportar cultura propia, ¿no? Una figura, ¿no? Importantísima que convierte también en cultura popular algo que podríamos decir viene del espacio periférico, ¿no? Que era el tango, el mundo, ¿no? De los compadritos, el mundo de los boliches, así podríamos decir, ¿no? Un mundo que era totalmente ajeno a la cultura tradicional, ¿no? Reitero, ¿no? Ese mundo, él es capaz de unirlo a la cultura popular, como sucede en general con muchos géneros de música. A veces ni siquiera hay una transición, ¿no? Es como que nos entregaran en bruto lo que ya había, y quizás en la actualidad, pero bueno, también estamos hablando de un nivel de sofisticación, de música, ¿no? De calidad musical de primera, ¿no? Una voz increíble, ¿no? Un trabajo, ¿no? Musical instrumental, ¿no? Con bandas sonoras, el trabajo en cine, también es un hombre muy contemporáneo en ello, ¿no? Gran parte de sus canciones, ¿ver? Que están al nivel de lo que era el mundo alemán de este momento o el mundo hollywoodense, es decir, eh, este Mi Buenos Aires querido, El día que me quieras, estamos pensando que son producciones originalmente cinematográficas, ¿no? Y que van a pasar con mucha, mucha fuerza, ¿no? Gardel es un grande, ¿no? Hablábamos también de este famoso debate, si argentino o no, realmente también nos habla de la Argentina, ¿no? Uruguayo, bueno, hubieran dicho oriental, que no era una cosa tan distinta en ese momento, francés, ¿no? Por el tango, ¿no? Que tiene una raíz muy clara también con influencia francesa, el bandoneón. Eh, pero bueno, también esa era la Argentina de Gardel, ¿no? Una Argentina que recibía a todo el mundo, ¿no? ¿Qué es ser argentino? ¿No? Es una gran pregunta. ¿Qué es ser rioplatense? La inmigración es fundamental también ahí, ¿no? Las muchas culturas que hay ahí. Así que no, una figura clave también de Sudamérica. Realmente a mí me fascina Gardel, ¿no? Quería agregar, bueno, si alguna persona que nos ve, algunos seguidores suscritos al canal o que ve el programa frecuentemente, si tiene algún dato para comprar un vinilo de Gardel, que me Ah, lo haga llegar por fantástico. favor, porque de la colección de vinilos que tengo sería bastante interesante agregar uno de No, Gardel. a mí me encanta. Yo lo único que sufro nomás me da una rabia porque me acuerdo de canciones como Mi Buenos Aires, querido, ¿no? Que entró una representación, está el video, ustedes lo pueden buscar. Pero le encantaba a Perón. Y eso me duele la guata, pero son esas peleas tontas que uno tiene con la historia, ¿no? Todos tienen Nada su más que eso. tapita de vez en cuando. Lo mismo pasa con Spinetta también, que bueno, igual Claro, bueno, medio sí. No, kirchnerista, pero bueno, son, como decían, hay que separar el artista sí, de la del persona. contexto no Claro, político ahí que. exactamente. Guillermo, pasando el 25 de junio, pero de 1829, llega procedente de Londres al puerto de Valparaíso el venezolano don Andrés Bello López, junto a toda su familia. Yo El redactor quise, del Código Civil chileno, o sea, qué pero claro, personaje. pero además estamos hablando. A ver, yo te lo voy a plantear así lo planteaba también otro autor, un autor recién, ¿no? Que creo que es muy lúcido. Eh, la Alemania ilustrada pudo tener a Goethe, ¿no? El paso de la Alemania ilustrada al romanticismo. Eh, la Francia de restauración napoleónica tuvo a Stendhal, tuvo figuras así conocidas, ¿no? Nosotros tuvimos una figura que es Andrés Bello, que está a la altura de todos ellos. O sea, es una figura que está, que es como que hubiéramos tenido a Goethe, ¿no? En Chile. Es una cosa así de universal, así de importante. Tú me dices redactor, ¿no? Codificador, ¿no? El Bello codificador, ¿no? Que quizás se pierde, ¿no? En ese bronce, ¿no? Pero estamos hablando de un hombre que quiso ser poeta de primera, ¿no? Un hombre que fue traductor, un hombre que conoció las lenguas clásicas, ¿no? Fue un latinista increíble, un hombre que conoció los manuscritos medievales en la biblioteca del Museo Británico, un hombre que escribió sobre los usos y la forma de la historia, ¿no? De la filosofía de la historia, que era un gran debate que le pertenecía a Herder, a los grandes románticos, a Kant, ¿no? Él se hizo parte de ese debate y dialogó con esa intelectualidad en su momento.
es una figura que va a discutir sobre la filosofía del entendimiento, por lo tanto está a la vanguardia, ¿no?, de la filosofía británica en su momento. Desde David Hume hasta el 19, conoció a Jeremy Bentham, conoció al padre John Stuart Mill, posiblemente conoció a Mill pequeño, ¿no? Los grandes filósofos libertarios, podríamos decir, ¿no? Utilitaristas del 19 británico, estamos hablando de la vanguardia. Y ese hombre llega a Valparaíso, llega viejo y por una razón muy clara, ¿no? La pasó mal, pasó hambre y pasó frío en Londres, ¿no? Es un hombre que cuando es la independencia, él es leal, él es leal al imperio, pero sabe que se vienen cambios, ¿no? Él sirve como secretario. Parte con Bolívar, ¿no?, y con otra gente de Venezuela, su Venezuela natal, ¿no?, a Londres. Los demás se vuelven porque van a participar de las guerras, la independencia y el proceso juntista, como va a ir derivando, pero él va a quedar votado allá, ¿no? Va a ser una persona que va a conocer la gran intelectualidad británica en su momento, pero siempre muy marginal, muy corto de dinero, se va a casar una vez con una inglesa, luego se vuelve, ¿no?, Anne Boylan, después Isabel Elizabeth Dan, su segunda mujer con la que va a viajar a Chile, pero va a quedar viudo, se le van a morir hijos, una vida muy trágica, ¿no?, en un barrio pobre, católico, irlandés, ¿no?, al norte de Londres, las cercanías del actual Soho. Es una figura, ¿no?, que tiene eso trágico y que lo va a hacer comprender que también el proceso revolucionario es aceptable, pero que también con la revolución viene una tragedia, algo se pierde sobre todo legitimidad, una legitimidad que solo la monarquía hispánica, la religión, el imperio, esta idea universal de imperio, que él remonta hasta la Roma más profunda, al Mio Cid, en sus fuentes y en sus estudios, debe ser debe ser vuelto, ¿no?, a poner en valor en la República. Va a coincidir que va a encontrarse con un hombre que no va a ver en Bello ninguna competencia, porque no tenía intereses de ese tipo, ¿no?, que es Portales, y que además, como decía don Gonzalo Vial, tenía un ojo así quirúrgico para identificar gente, ¿no? Ese va a ser el caso de Portales con Bello, lo va a poner en buena posición, ¿no? Y finalmente él, podríamos decir, es el hombre que va a transmitir una cierta pasión, ¿no?, como dice Iván Jaksic en su biografía, por el orden, ¿no? Es una figura realmente importante porque transmite el orden después de una revolución, y eso es muy difícil. Y no solo se logra con una buena constitución, ahí está el problema. Es una cosa que ocupa todos los espacios culturales, por eso Bello no solamente cree en la constitución, porque cree que tiene que legislar en el plano civil, ¿no?, porque tenemos que tener instituciones claras, porque eso fundamenta una cierta moral pública, lo que él va a llamar tan bellamente, ¿no?, la observancia de las leyes, ¿no? Él cree que la libertad también tiene ese plano, podríamos decir, moral, profundamente anclado en el orden democrático moderno. Es un hombre que analiza la historia, que analiza las ciencias, un afanado por la ciencia en su juventud. Conoció a Humboldt en Caracas. Es un hombre que va a generar generaciones de intelectuales en Chile, ¿no? Los grandes liberales vienen de él, que van a ser sus enemigos después, pero él era un hombre tan generoso que es capaz de crear eso. Si tuviéramos que contarle algo malo a Bello, quizás va a ser su buena voluntad siempre para con el poder, ¿no? Pero hay que pensar también la historia trágica, ¿no? Joaquín Trujillo, que es el último gran escritor sobre Bello, yo les recomiendo el libro de Trujillo, que es fantástico, es una obra erudita, se llama Imperio, Lengua, no recuerdo bien en este momento, pero es Andrés Bello Imperio, ¿no? Porque en la primera parte analiza el imperio, ¿no? La idea de imperio en Bello, que es mucho más que la existencia o no del imperio español en América. Es una cosa más profunda en el espíritu del americano. Joaquín Trujillo es totalmente recomendable en esto y realmente es una figura que pasó hambre, ¿no?, como dice él. Es una figura que cuando encontró un sueldo, ¿no?, que como se le ofreció en la legación de Londres para después trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Santiago, viajó con su familia, ¿no? Era lo mejor que podía obtener en ese momento. Justo coincide en que de Venezuela le van a enviar una carta, ¿no?, para volver a llamarlo, ¿no?, a lo que eran las antiguas tierras de la Nueva Granada que él había abandonado. Y menos mal que primero llegó la carta de Chile, se embarcó, ¿no?, y lo tuvimos nosotros. Y realmente todo lo que pensó Bello para el orden republicano chileno fue una cosa que se quiso imitar en otras partes del continente y el mundo, desde allá su gramática, su código, pero también esta forma de orden, ¿no? Y que cuando no se aplicó muchas veces en América Latina, terminó siendo una tragedia en los pueblos del continente. Bello también vislumbraba eso, ¿no?, que la revolución también traía un desorden que no teníamos por qué pagar inevitablemente, ¿no? Bello es fantástico en ese sentido, ¿no? Tuvimos una suerte increíble de haberlo tenido, ¿no?, como chileno. Exactamente. Una persona totalmente visionaria y aterrizada y que entendía lo que estaba viviéndose. Sí.
Otro personaje que igual va en la misma línea de entender el mundo y ver hacia dónde vamos es de quien voy a hablar a continuación, ya que un día 25 de junio de 1903 nace en la India británica Eric Arthur Blair, más conocido como George Orwell. Sí es, ¿no? Una figura que podríamos decir quizás más clara, ¿no? En su fuerza intelectual, podríamos decir militante pública, ¿no? Que Bello, ¿no? Bello tiene algo de intelectual orgánico, sin serlo, ¿no? Este intelectual detrás del poder, ¿no? Que fue la imagen que lamentablemente no se heredó de él. El caso de Orwell es el joven afanado, ¿no? Con los cambios que vienen, una era del siglo XX donde, bueno, el futuro era el comunismo o el fascismo, ¿no? No había más que eso. La democracia liberal estaba muerta. Es un hombre que ve ese mundo, que además cree que la revolución industrial en Inglaterra llegaba a un tope y por lo tanto vienen cambios sociales radicales, ¿no? Importantes. Un hombre que se entusiasma con ese cambio. Quizás su reflexión sobre, tiene un libro, ¿no? Sobre sus reflexiones en Cataluña, pero su viaje como voluntario a la Guerra Civil Española para defender la República, de hazaña, ¿no? Frente a lo que había sido el levantamiento militar, ¿no? Le va a cambiar radicalmente la vida, ¿no? Así como otros importantes que van a estar en ese mismo momento, André Malraux, por ejemplo, que va a escribir L'Espoir, La Esperanza, ¿no? Respecto a la batalla del Ebro, que también lo va a marcar radicalmente, pero él de alguna manera va a seguir en una línea, ¿no? Intelectual. El caso de Orwell es que no, realmente, sobre todo la experiencia sindical anarquista en Barcelona, en Cataluña, lo va a marcar profundamente. Va a ver qué significa un Estado utópico, ¿no? Va a ver lo que va a significar también el entusiasmo político en momentos de guerra, la tragedia que va acompañada de ello, y va a tener el acto valiente de escribir y declarar contra el totalitarismo, contra las ideas totalitarias, un defensor de la libertad, la democracia occidental, de los valores tradicionales, un hombre que va a significar también un ataque, por eso es muy interesante su figura, porque es una figura también que tiene ese rol, ¿no? De recibir esto, ¿no? Es como, era ir a contrapelo casi con lo que el mundo iba, ¿no? Mientras el mundo quería utopías, él escribía distopías, ¿no? El famoso, ¿no? Es La Granja, o para qué decir 1984, que es la construcción elaborada, ¿no? De una tiranía distópica totalitaria, ¿no? Y que no está muy lejos, ¿no? Y muchas de las cosas que Orwell vio, ni siquiera, incluso la realidad ha superado, ¿no? El nivel de observancia, de control que los estados modernos pueden someter a sus ciudadanos, a los hombres libres, a la conciencia, un hombre que le importaba el libre discurso, no, es sin duda una figura que es muy relevante siempre, porque como les digo, la democracia y las instituciones liberales, modernas, todo, necesitan, como Bello incluso decía, ¿no? De esta observancia, de esta moral pública, podríamos decir. La democracia se defiende en cada momento, incluso cuando parece que es efectiva y que a nadie le molesta, porque siempre está el bichito, ¿no? Siempre está el riesgo de caer, ¿no? El totalitarismo, podríamos decir, es casi una experiencia, eh, una tendencia natural, podríamos decir, de los poderosos. Interesante ese último punto, Guillermo. Claro. Guillermo, para ir terminando ya, 26 de junio pero de 1834, el gobierno de José Joaquín Prieto determina el escudo de armas que tendrá la República de Chile. Así es, ¿no? Se determina por ley, ¿no? Luego la constitución actual, eh, mira, cuando hablo de constitución actual ni siquiera sé muy bien de qué estamos hablando, pero ya nos vamos a entender. La constitución vigente, ¿no? La que nos rige, En estos momentos. en estos momentos no reconoce el escudo de armas, no sin especificarlo como se hace por ley desde la época de Prieto, ¿no? Se establece, ¿no? Un escudo republicano con una descripción heráldica muy tradicional, ¿no? Este fondo de gules, ¿no? Azur, perdón, y el penacho, ¿no? Tricolor, y se establece, ¿no? El cóndor y el huemul coronados, ¿no? De manera naval, con esta corona dorada. Pero además es muy interesante, ¿no? El escudo que yo presento es un escudo que quizás muy usado hasta muy entrado el siglo XX, ¿no? El huemul y el cóndor siempre tuvieron formas muy extrañas porque, o no realistas, ¿no? Respecto a cómo son estos animales, porque lo que se quería imitar era una cierta heráldica europea. Por lo tanto, el huemul siempre fue una especie de caballo, muchas veces una especie de unicornio, tenía algo de ciervo. Es tan patente, ¿no? Que este escudo con un caballo en vez de un huemul, podríamos decir, un caballo, ¿no? Levantado, ¿no? Va a durar, por ejemplo, hasta el gobierno de Gabriel González Videla, en donde el mismo carruaje presidencial todavía vigente en la moneda mantiene ese escudo antiguo. El cóndor también era muy poco naturalista, ¿no? Era más bien una figura como de águila,
quería imitar una cierta heráldica tradicional, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que hay una cierta continuidad del símbolo, ¿no? También el símbolo fue usado mucho, ¿no? A lo largo de los debates políticos de Chile, ¿no? Alberto Blesgana siempre se reía mucho, ¿no? Si no me equivoco, en el Oestero o algo así, cuando decía la república en Chile. Con república él usaba el sinónimo de libertad, ¿no? Eh, eh, es tan difícil de encontrar como el Huemul, ¿no? Y todos la conocen, todos hablan de ella, pero nunca nadie la ha visto en el país, ¿no? Como jugaba con esa idea, ¿no? Pero bueno, es un símbolo que tiene obviamente una historicidad, pero que también nos muestra una continuidad muy importante, ¿no? Que es la continuidad simbólica, que como les digo, sucedió, ¿no? Que en los años, la Constitución, desde la promulgación del año 80, ¿no? Reconocía el escudo de armas como símbolos nacionales, ¿no? Pero el proyecto mismo es desde la época del presidente Prieto, ¿no? Que promulgaba la Constitución del 33 y mostraba también una larga continuidad republicana a nivel institucional. Exactamente, Guillermo. Bueno, Guillermo, para terminar ya esta semana, un día 26 de junio, pero de 1894, el inventor alemán Carl Benz consigue la patente americana para los automóviles a gasolina. Eso no es muy importante, ¿no? Y es parte de un debate, lo que te comentaba antes, ¿no? Respecto a la cosechadora, ¿no? La importancia del mundo de las patentes, ¿no? La importancia de lograr ese espacio, ese reconocimiento en un momento donde no estaba legislado sobre espionaje industrial, donde era muy difícil también encontrar este mundo de los inventos también era algo muy casero, ¿no? Que también es lo que fascina de ese mundo. El desarrollo primero al motor, el motor a combustible, ¿no? El motor a gasolina, eh, el motor a gasoil, ¿no? La idea también de un cierto derivado, ¿no? Del petróleo, eh, con mayor sofisticación, podríamos decir, eh, se logra no patentar en los Estados Unidos, lo que significaba que entraba en un mercado grande, pero también implicaba un reconocimiento de la comunidad industrial mundial, ¿no? Y eso va a ser el automóvil moderno, ¿no? Que nace de la industria alemana con la figura de Benz, ¿no? El nombre de su hija, ¿no? Fallecida Mercedes, ¿no? Va a dar el nombre a la marca Mercedes-Benz. Pero podríamos decir ahí es pionero. Claramente después otros, ¿no? Norteamericanos como Chrysler o Henry Ford van a lograr, ¿no? La producción en masa, van a lograr importantes proyectos, ¿no? Industriales al interior de los Estados Unidos, como Ohio, por ejemplo, con Ford, ¿no? Para la producción industrial de automóvil, pero va a ser en la industria alemana, podríamos decir, la pionera del automóvil, así, en su forma actual, ¿no? Claramente. Bueno, y el impacto hasta el día de hoy, bueno, lo que ha evolucionado el automovilismo y bueno, el mundo Así. automotriz como tal, Y el prestigio de larga data también que tiene la industria alemana, ¿no? Que es una cosa que y nos bueno, y de la parece, marca también claro, de Benz primera, como tal. ¿no? Exactamente. Guillermo, bueno, estamos terminados a esta semana. Así es, Nuevamente, como una siempre, semana larguísima, ¿no? Podríamos decir, llena de hechos, así que todos los días tienen que hacer un recuento de esto, pero bueno, en realidad es difícil, ¿no? Porque además cuando uno salta de la ciencia al Mercedes-Benz y a Andrés Bello, eh, es un paso grande, pero bueno, en honor también al tiempo, ¿no? Les pido que sean bien caritativos con nosotros en ese sentido, ¿no? Pero no, y que siempre ha habido muy buena voluntad y por lo mismo les agradezco sus comentarios, ¿no? Sus sugerencias, ¿no? Siempre estamos viendo eso y agradecer, bueno, a Pablo, ¿no? Y al canal por este espacio que, como digo, siempre es un lujo, ¿no? Poder hablar de historia distendidamente. bueno, lo que mencionas de tantos temas que abordamos es siempre un problema para ponerle título al programa. Digo, tantas Claro, cosas, todas importantes, ¿cuál elijo? ¿Cuál? claro. Así que bueno, pero eso le da también la gracia a esta semana, Sí, que son cosas totalmente, todos los días, cosas distintas para ir recordando. Así que bueno, a la gente, como siempre, comentar, dar like, compartir el programa, que siempre nos claro. dejen sugerencias, estar atentos a la descripción. A veces demora un poco en Exacto. que se suba la descripción Sí, con los links y esas cosas, pero bueno, lo pueden estar revisando, siempre se va a estar, claro. vamos a estar pendiente de ello, a los comentarios, para que estén, bueno, siempre culturizándose, informándose de lo que está aconteciendo. También con Red Cultural, que siempre está subiendo cursos, charlas, Claro. para que estén atentos ahí a su Instagram también, Eso. alguna cosa que Tenemos más les el pueda nuevo interesar. podcast, ¿no? Y el nuevo Symposium. podcast de Guillermo. Así que nada, invitadísimos a ver la descripción, a seguirnos, ponernos like. Eso ayuda mucho en realidad, ¿no? Aquí el espacio, ¿no? Y en todos lados en realidad, ¿no? El espacio tiene que ver mucho con los seguidores, los vistos. Son ustedes finalmente, ¿no? Quienes nos ayudan a generar estos proyectos y a mantenerlos en el tiempo. Así que por eso estamos muy agradecidos, ¿no? Por la recepción. Y bueno, ¿no? Y a invitarlos siempre a compartir esto, ¿no? Siempre...
podríamos decir quizás esto es de los videos que no es odioso recibir, sobre todo cuando la cosa se pone o muy política, muy contingente o muy banal, porque la gente se termina agotando, ¿no? De ver el WhatsApp. En cambio, siempre es bueno quizás tener un momento para oír esto en el auto, planchando o donde usted quiera. Exactamente. Si póngale silencio el teléfono y disfrute nomás. Así. Así que bueno, Guillermo, nos estamos viendo la próxima Nos semana y a toda la vemos. gente que tenga una muy, muy buena semana. Muchas Igual. gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego.